Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos nuevamente en este espacio, en este taller virtual del PEPAM, titulado Los raros de la literatura argentina. Hoy vamos a compartir una lectura muy especial y nos vamos a meter con un autor absolutamente excepcional. Espero que les haya gustado la lectura que les envié, porque normalmente no es una lectura fácil, no es una lectura sencilla y cuesta, ¿no? Es como cuando uno se enfrenta también por primera vez con Borges, por ejemplo, ¿no? Que ciertos cuentos tienen un grado de dificultad y algunos planteos que no son, en un primer acercamiento, fáciles de abordar, ¿sí? Espero que no les haya sucedido eso y que por lo menos hayan podido disfrutar de la lectura. De todas formas, hoy vamos a abordar este autor y sus textos y seguramente de la clase van a ir surgiendo algunas cuestiones que los van a ayudar a poder interpretar mejor y a procesar mejor los textos de nuestro autor del día de hoy, que es Macedonio Fernández. Esta es nuestra sexta clase de este taller virtual y hoy vamos a estar con Macedonio Fernández, un autor absolutamente excepcional, único. La influencia que ha tenido la obra de Macedonio Fernández en la literatura argentina y les diría también en la literatura universal del siglo XX es absoluta, ¿sí? Estamos frente a un autor que ha influido notablemente en gran parte de la escritura que vendrá luego en la literatura argentina. Ya lo vamos a ver en un rato. Él, por supuesto, también tuvo algunas influencias, es decir, fue influido por algunos otros autores, pero, bueno, gran parte de su obra ha servido para influir en la literatura tal cual como se empezó a hacer desde mediados del siglo XX, ¿sí? Así que vamos en algún momento a repasar esta cuestión y a pesar de haber tenido influencias y haber influido mucho en otros autores, lo que sí podemos decir de Macedonio y de su obra particularmente es que es absolutamente única. No tiene un antecedente, su obra como tal, ni tiene continuadores. Digamos, no hay nadie que haya seguido lo que hizo y lo que comenzó Macedonio Fernández más allá del grado de la influencia, ¿no? O sea, un continuador directo de la obra no existe y no podría existir tampoco, porque lo que logró hacer Macedonio Fernández en su literatura es algo absolutamente único, ¿sí? Algo que, como una obra de arte que aparece una vez, deslumbra absolutamente y ya no se podría volver a repetir lo mismo, porque si alguien intentase hacer lo mismo sería una copia, ¿no? Y uno reconocería muy rápidamente que eso es algo que hizo antes Macedonio Fernández, ¿sí? Bien, para llevarlo a una comparación al nivel del campo de las artes, del arte en general, ¿no? Y sobre todo del arte vanguardista, porque acá nos estamos enfrentando con un autor sumamente vanguardista que rompió todos los cánones de su época y que trató de romper todos los conceptos y todos los preceptos de la literatura y muy especialmente de la literatura realista, ¿sí? Entonces, para hacer una analogía, una comparación con el campo de las artes, podemos pensar, por ejemplo, en lo que ustedes seguro conocerán, que es el Mingitorio de Duchamp. ¿Sí? Ustedes conocen esta obra del artista plástico, artista vanguardista Duchamp, que lo que hizo básicamente, para decirlo muy mal y pronto, es tomar un mingitorio y colocarlo en un museo y transformar ese objeto absolutamente cotidiano y absolutamente vulgar en una obra de arte, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si un segundo artista o un futuro artista tomase su inodoro o su mingitorio y lo llevase a un museo, no es una obra de arte eso, ¿no? Es simplemente colocar un mingitorio en un museo. Es decir, que ahí hay un acto artístico que se puede hacer una única vez, ¿no? Que funciona por el poder que tiene ese gesto artístico en esa única vez que se consigue hacer. La obra de Macedonio Fernández la podemos pensar en ese sentido. Además de su obra y su escritura, que es absolutamente maravillosa y abarcativa, porque incluye la ficción, la metafísica, la filosofía, un montón de cuestiones,
es algo, un evento único, un hecho único que no se puede repetir, ¿sí? O sea, rompe con estructuras que si se volviesen a romper, bueno, sería una mera copia, como veníamos diciendo recién. Bien, así que nos vamos a meter hoy con Macedonio Fernández. Tenemos un montón de cosas para abordar. Yo les traje un montón de material para ir viendo y después obviamente nos vamos a meter particularmente con el texto, ¿sí? Con el Museo de la Novela de la Eterna que ustedes leyeron, que es esta obra, como bien dice acá el título que yo le puse a la clase, una novela prólogo, ¿no? Es una novela que está construida principalmente a base de prólogos hechos por el propio autor que ya son parte de la novela, digamos, no funcionan como un prólogo común a un libro que habla del libro, ¿no? Estos prólogos de Macedonio Fernández en el Museo de la Novela de la Eterna son la novela en sí, ¿no? Y les digo más, son muchísimo más interesantes y han sido mucho más estudiados que lo que después se escribe Macedonio como capítulos de la novela, ¿sí? Como lo que sería, entre comillas, la novela en sí. Los prólogos son mucho más jugosos. Bien, así que estamos en esta clase, ¿no? La novela prólogo entre la vanguardia estética, importante, el tema que ya dijimos, ¿no? Muy vanguardista, y la metafísica, ¿no? Por otro lado, esa otra contraparte de la vida de Macedonio que él mismo, en vez de escribirse como un autor o como un escritor, él se pensaba a sí mismo, se consideraba a sí mismo un metafísico, ¿sí? Un investigador de la metafísica. Eso lo vamos a ver en algunos aspectos y en algunas de sus obras. En el Museo de la Novela de la Eterna no aparece tanto esa faceta de metafísico de Macedonio Fernández, sí en otros libros. Yo tengo acá para mostrarles, lo que pasa es que se va a ver muy chiquito en la pantallita que me ven a mí ahí arriba, los libros, la colección de libros de Macedonio, que los ha editado la editorial Corregidor, ¿sí? Fíjense, son estas ediciones, todas tienen en la portada la cara del propio Macedonio y el título de la obra, y esta que les quería mostrar, esto que tenemos acá, es la primera obra de Macedonio Fernández que se titula No toda es vigilia, la de los ojos abiertos, ¿sí? Y esta es una obra profundamente metafísica, digamos, no hay Macedonio siempre lograba mezclar igual algún tema ficcional o alguna cosa narrativa, digamos, sus textos son muy híbridos, es decir, no es un tratado filosófico estricto, sino que hay una mezcla entre filosofía, metafísica y literatura, pero es una obra enfocada mucho en la perspectiva metafísica que tenía Macedonio Fernández, ¿sí? Ese gusto que él tenía por lo metafísico y lo filosófico. Bien, vamos a empezar la clase entonces. Lo que les puse ahí de fondo, ese cuadro muy interesante, es de Giorgio de Chirico. Fíjense, tienen ahí abajo la firma. Lo puse para iluminar o para acompañar nuestra clase, principalmente porque la corriente artística a la que pertenecía Giorgio de Chirico es el fundador, el creador de la corriente artística de la pintura metafísica, ¿sí? O sea que tiene mucha relación y mucha conexión con los planteos y con la obra del propio Macedonio Fernández, ¿sí? Bien, vamos a empezar un poco recorriendo la vida y obra de Macedonio. La verdad que es una vida excepcional también. Macedonio no solo escribió una obra única, sino que su vida también fue de esas vidas como un poco novelescas, ¿no? Como que supo construir un personaje de ficción casi en su propia vida, ¿sí? Bien, en principio de joven cursó estudios en el Colegio Nacional y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ¿sí? Nació en 1874, ¿sí? O sea que la primera obra de Macedonio, lo primero que él hace en escritura y en producción científica es a fines del siglo XIX, sí, del siglo XIX, digo bien. Establece ahí también a fines del siglo XIX una fuerte amistad con Jorge Borges, que es el padre, ¿no? del escritor reconocido, el padre de Jorge Luis Borges, era gran amigo de Macedonio Fernández, se conocían y entablaron una amistad, y es una amistad, como les puse ahí, que va a heredar el hijo, ¿no? Jorge Luis Borges, ya lo vamos a ver ahora en un ratito, es
podemos considerarlo un discípulo casi de Macedonio Fernández, ¿sí? O sea, Macedonio Fernández como un gran maestro de la obra y del propio Jorge Luis Borges, y hasta podemos pensar, que no estaría muy errado pensarlo, que sin la presencia de Macedonio Fernández y sin la influencia de Macedonio Fernández, no hubiese existido Borges tal como lo conocemos, ¿sí? O sea, es muy, muy importante al momento de estudiar y de analizar la obra de Borges tener en cuenta a Macedonio, ¿sí? Macedonio como una fuertísima influencia de Borges y de muchos más, ¿sí? Bien, hacia 1892, como les decía, a fines del siglo XIX, publica sus primeras colaboraciones en la prensa periódica, ¿sí? Van a aparecer en los diarios como El Progreso, El Tiempo y La Montaña, ¿no? La Montaña, un diario de izquierda política que fundaron Leopoldo Lugones Leopoldo Lugones y José Ingenieros, ¿sí? Lugones en esta época de su vida, también a fines del siglo XIX, cuando adscribía a la izquierda. Después su perspectiva política va a dar un giro bastante diferente, ¿sí? Va a cambiar y bueno, al final de su vida lo vamos a tener prácticamente bueno, justificando o escribiendo textos para la derecha militar, ¿sí? O sea, una cosa totalmente diferente, ¿sí? Bien, en 1897 obtiene el doctorado en leyes, Macedonio Fernández, ¿sí? Hizo carrera en leyes, abogacía. Su tesis, fíjense qué interesante este detalle, ¿no? Perdida, se tituló De las personas, ¿no? O sea que ahí ya tenemos una mirada muy insólita, ¿no? Una mirada totalmente rara y diferente de lo que se esperaría de alguien que estudia abogacía, ¿no? Ahí esto nos revela ya ese carácter de Macedonio de estudiar, bueno, el alma, el espíritu, la gente, ¿no? Y la metafísica detrás de todo eso. Bien, hay por esa época, a fines del siglo XIX, un intento fallido de establecer una especie de utopía anarquista en el Paraguay, junto a un amigo suyo, Julio Molina y Bedia, escritor también. Bueno, se mudan, tratan de hacer una especie de utopía, una cosa un poco, si lo pensamos anacrónicamente en el siglo XX, como lo que sería una comuna medio hippie, ¿no? Una cosa así, que fracasa, ¿no? Fracasa. Era en realidad una utopía anarquista política con intención de producir material cultural también, ¿no? De armar un grupo cultural anárquico, y bueno, y militante político, ¿no? Una cosa muy, muy extraña, que tiene alguna influencia después en su obra y particularmente en el Museo de la Novela de la Eterna, ¿sí? Después van a aparecer cuestiones de lo que fue pasando en ese intento de establecer esta utopía en su obra literaria. Bien, tenemos hacia 1901 el matrimonio con Elena de Obieta, el gran amor de su vida, una cosa increíble, como yo les decía, es casi un personaje de ficción macedonio porque trágicamente, bueno, ahora seguramente lo vamos a ver, pero trágicamente su mujer fallece en un momento y ese es un quiebre absoluto en la vida de Macedonio. Se convierte en una especie de ermitaño que se encierra en cuartos de hotel para escribir su obra, con el propósito, bueno, de no olvidar, ¿no? Principalmente, y de registrar y de conservar ese amor tan profundo que había tenido por Elena Dovieta. Lo podemos pensar desde un sentido muy romántico, pero también podemos pensar que un poco pierde cierta cordura, ¿no? Macedonio cuando sufre la tragedia del fallecimiento de su mujer. Bien, van a tener 4 hijos juntos. Hacia 1910 se instala como fiscal en Misiones, en ese momento en el territorio de las Misiones, vuelve a Buenos Aires en 1912 y trabaja, fíjense qué interesante, para el presidente Hipólito Yrigoyen. Se supone que Macedonio le escribía los textos de campaña y diferentes tipos de artículos y notas al propio Irigoyen, ¿sí? Bien, esto es lo que les decía recién, ¿no? En 1920 muere Elena Dovieta, ¿sí? Fíjense esto, Macedonio, yo les puse ahí, ¿no?
los hijos, los 4 hijos que tenían juntos, los reparte en casas de familiares, ¿sí? O sea, por eso yo les decía, es como que pierde un poco la cordura o, bueno, sufre una transformación muy importante Macedonio cuando muere su mujer, reparte a los hijos en las casas de algunos familiares y se queda viviendo solo por más de 25 años, sobre todo en piezas de hoteles que iba alquilando y de las cuales se iba mudando sucesivamente y en las cuales se la pasaba escribiendo su obra literaria, ¿sí? Bien, por ese, digamos, tenemos el costado de la tragedia, por un lado, y de esta transformación. El aspecto positivo es que trae la muerte de Helena, trae la resurrección de Macedonio como escritor, ¿sí? Y empieza a escribir fervorosamente, como les digo, se encerraba para estar todo el día prácticamente escribiendo. Se une con Borges, en este caso ya Jorge Luis Borges, el escritor que nosotros conocemos, en la codirección de la revista Proa. Ahora vamos a ver algunos de los textos que aparecieron de Macedonio Fernández en esta revista. Entre el año 21 y el 29 se presenta, digamos, hay una presencia absoluta, una gran presencia, podríamos decir, de Macedonio en revistas y en actos públicos, ¿sí? O sea, había pasado por una etapa de apagado, de silenciamiento, y este periodo del 21, que va a volver, ¿sí? Un periodo de encierro y de clausura que después va a volver, pero que no, que justo este periodo del 21 al 29 tenemos un Macedonio con gran presencia pública, ¿sí? Publica su primer libro, ya se los mencioné antes, No toda es vigilia, la de los ojos abiertos, es de 1928, y como puse ahí, un compilado, un recopilatorio, podríamos decir, un libro híbrido de reflexiones metafísicas y paradojas humorísticas, ¿sí? Es un libro esencialmente metafísico, digamos, no es literario, o sea que el lector que se acerque a él con pretensiones literarias de leer una obra de literatura, no va a encontrar eso y se va quizás a llevar una decepción, porque además es un libro muy difícil, ¿sí? Es un libro que requiere cierta preparación o al menos, no sé si preparación, pero al menos un interés profundo en metafísica, ¿sí? Querer conocer la mirada de Macedonio en torno a la metafísica, los postulados metafísicos de Macedonio, ¿sí? Bien, siguen después Papeles de recién venido de 1929 y una novela que comienza de 1941, ¿sí? Siempre está esta cuestión rupturista en la escritura de Macedonio. Fíjense el título, una novela que comienza. Esta cuestión de romper con la ilusión de realismo, ¿sí? La mayoría de las obras literarias tratan de representar la realidad, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, nuestra lectura de la clase pasada. Fausto Burgos nos cuenta una historia ambientada en la zona del Salar jujeño, con sus personajes, los modos de hablar, la cultura, la tradición, y trata de que uno se crea, ¿no? El lector se crea que eso que está leyendo es realidad, ¿no? Es el objetivo un poco de la ficción, trasladar al lector a un mundo nuevo, a un mundo distinto, que puede ser copia o representación de algo que ocurre en la realidad, ¿sí? O representación de algún mundo que aparece realmente en la realidad, como es el Salar de Jujuy, ¿no? Por ejemplo. Macedonio rechaza absolutamente todos esos postulados. Macedonio dice que cuando una persona se pone a escribir, un escritor, se pone a escribir una novela, lo que está haciendo es un producto artístico, un producto de arte que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y tratar de equiparar a ese producto o a esa obra, mejor dicho, más que producto, a esa obra artística con la realidad es quitarle su mérito, digamos, es quitarle su mérito como obra de arte, ¿no? Y tratarla de una mera copia o representación de la realidad, ¿no? Entonces, son dos niveles distintos de verdad, podríamos decir, ¿no? Para Macedonio, una novela es un producto artístico y entonces se encarga de que el lector sepa todo el tiempo que lo que está haciendo es leyendo una novela, no viviendo un episodio de la realidad, como quisiera, por ejemplo, cualquier otro escritor que nos quiere sumergir en la trama y que la vivamos como real. Macedonio quiere crear una distancia, un distanciamiento, que el lector sepa
que lo que está haciendo es leer una novela en ese momento, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, sigo avanzando con la biografía. En el 43 creó la revista Papeles de Buenos Aires, la vamos a ver ahora en un ratito. En el 44 publicó un libro titulado Continuación de la Nada, fíjense los títulos, ¿no? Qué importantes. Siguió con su proyecto de escritura al margen de todo, de vuelta tenemos a este macedonio encerrado, avanzando con su proyecto de escritura más allá de que se publique, no se publique. Es uno de esos escritores que no les importa si lo que escriben sale, se publica o no. Él está construyendo su obra y de hecho gran parte de la obra de Macedonio y especialmente el Museo de la Novela de la Eterna se publicó de forma póstuma, recopilado por uno de sus hijos, ¿sí? Que se tomó todo el trabajo de juntar esa gran cantidad de papeles dispersos que había dejado Macedonio al momento de su muerte, ¿sí? Tenemos entonces, como dice ahí al final, las dos obras más importantes de Macedonio son póstumas. Una es Adriana Buenos Aires, yo la tengo aquí. Es muy gracioso el tema de los subtitulados que usa Macedonio, porque tenemos por un lado Adriana Buenos Aires y se subtitula Última novela mala. Fíjense qué honesto, ¿no? Y el Museo de la Novela de la Eterna, entre paréntesis, primera novela buena, ¿sí? O sea que básicamente es un juego, ¿no? Pero lo que nos está queriendo decir Macedonio es, en Adriana Buenos Aires hay una representación o reproducción de la realidad, por lo tanto es una novela mala, y en Museo de la Novela de la Eterna produce esta novedad y este quiebre con el realismo que llevarían a la primera novela buena, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poco. Les traje entonces para que veamos algunas de las publicaciones de Macedonio Fernández en la prensa periódica de la época. Esto es lo primero que sale de él, el primer texto que publica Macedonio Fernández. Es este artículo, pero fíjense, es de 1897 en el diario La Montaña y ya vamos a encontrar un estilo muy similar al del Macedonio de toda su obra, digamos. Algo que podemos decir además de Macedonio es que mantuvo una coherencia absoluta en toda su obra, ¿sí? Siempre escribió con ese mismo estilo metafísico, reflexivo, filosófico, rebuscado, juguetón, irónico, paradójico. Todo eso estuvo desde el comienzo. Fíjense, yo les traje aquí un recorte de este artículo que les digo, la desherencia, y leyendo cualquier parte vamos a encontrarlo a Macedonio. Miren, vamos a leer de acá, ¿no? Dice, el universo es una ciudad de conciencias. Todo lo que existe siente. La física es una sociología de los átomos fundada en una psicología de los mismos. La química, una pluralidad invariable de yos vestidos de materia se forman recíprocamente una atmósfera física y psíquica donde nada se produce que no sea una acción social de doble aspecto. Bueno, y sigue y sigue y sigue, ¿no? Es decir, fíjense este estilo filosófico y un poco dificultoso, ¿no? De difícil lectura, muy reflexivo, muy metafísico, ya está desde el comienzo, desde estos textos bien tempranos que publica Macedonio Fernández, aún en un periódico socialista de izquierda como es La Montaña en esa época, ¿sí? Bien, tenemos después la fundación, como les decía, de la revista Proa, junto con Borges, un trabajo conjunto que hacen los dos. De hecho, fíjense la ilustración de la portada de este número 1 de Proa, que es de Nora Borges, ¿sí? La hermana de Jorge Luis Borges, que fue artista plástica y gran ilustradora. Y acá tenemos, por ejemplo, si se fijan en este rinconcito, macedonerías, ¿sí? O sea que el propio Macedonio escribe una especie de columna o sección en esta revista que se titula Macedonerías, confesiones de un recién llegado al mundo literario, lo cual es una especie de ironía, ¿no? Un chiste, porque en realidad Macedonio ya está metido en el mundo literario desde hace muchos años, desde fines del siglo XIX, y acá tenemos lo mismo, ¿no? Si leen este texto, no lo voy a leer ahora porque se nos va a hacer larguísima la clase, pero si lo leen después, van a encontrar el mismo estilo y el mismo tono que utiliza Macedonio en todos sus textos, ¿sí? En toda su obra.
Bueno, acá tenemos el número 2 de la revista Proa, revista de renovación literaria de diciembre de 1922, y tenemos este texto que aparece acá que dice una epístola del maestro, fíjense, una epístola del maestro, publicamos una carta de Macedonio Fernández que nos entregó para la imprenta sin la menor idea de que se hiciera pública, y le escribe, fíjense, querido Jorge, así que es Borges publicando esta carta de Macedonio Fernández, ¿sí? Lo mismo, también con un estilo muy particular y con una forma muy interesante de escribir, ¿sí? Después, páusenlo, léanlo y van a ver que lo que van a encontrar es al propio Macedonio que leyeron en el Museo de la Novela de la Eterna y en esos prólogos que tenían para la lectura, ¿sí? Bien, acá tenemos otro más, ¿sí? Del número 3 de la revista Proa, lo tenemos acá arriba, ¿sí? Macedonio Fernández, ahora les muestro la ampliación. Ah, no, bueno, acá no está la ampliación. Les traje estas dos páginas y acá, más importante también, el recién venido, ¿sí? Fragmento, ¿no? Y todo este texto que luego firma con el nombre Macedonio Fernández, ¿sí? Esto es lo que después va a pasar a ser obra, parte, digamos, de esa obra que les mencioné antes, ¿sí? Sobre el tema de papeles del recién venido. ¿Sí? Esta autocaracterización que hacía Macedonio, poniéndole nombres, vieron que a veces le pone nombres a ciertas cosas que son un poco extraños, un poco exóticos. Bueno, él se caracterizaba a sí mismo como el recién venido, ¿no? Un poco en chiste, me parece. Un poco en chiste les digo porque Macedonio Fernández en esta época ya es un señor grande, es un hombre bastante grande, de bastante edad, que está publicando una revista con alguien como Borges, que es totalmente joven, ¿sí? Pensemos que Borges en esta época, año 1922, 23, tiene 22, 23 años, 24 como mucho. En cambio, Macedonio ya es un hombre de 50, 50 y pico, ¿sí? Así que me parece que ahí está el jugueteo con esta cuestión del recién venido, ¿no? Bien, revista Martín Fierro hacia 1925, como les decía, este es el periodo de mayor publicidad, donde mayor exposición tiene Macedonio, donde publica un montón de artículos y textos en revistas y en diarios. Y fíjense qué gracioso, ¿no? Qué interesante el título de este artículo que le piden a Macedonio para colaborar en la revista Martín Fierro y le pone como título un artículo que no colabora, ¿no? O sea, es un poco como estos nombres, un prólogo que se asoma, o prólogo que se cree novela, pero que todavía no lo es, ¿no? Bueno, siempre haciendo ese trabajo o ese tipo de escritura que podemos caracterizar como metaliteraria, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Lo metaliterario en Macedonio Fernández, es decir, no va a escribir solo literatura, sino que va a reflexionar sobre la propia literatura y sobre la propia escritura, ¿sí? Es literatura sobre la literatura o escritura sobre la escritura. En este caso, es un artículo que reflexiona sobre el acto de escribir un artículo, ¿sí? Por eso le pone un artículo que no colabora. Bien, acá en la revista Martín Fierro, número 24, también tenemos, si se fijan acá arriba, artículo diferente. Creo que les traje la ampliación. No les traje la ampliación, perdonen. Bueno, este es el número de Martín Fierro y acá arriba figura artículo diferente que continúa en otra página. Bueno, firmado, que viene de otra página, perdonen, firmado Macedonio. Ah, perdonen, empieza acá. Disculpe, no lo estaba viendo. Empieza en la misma portada, en la misma tapa, artículo diferente por Macedonio Fernández, es todo este texto, y después sí continúa en la página 7, si no me equivoco, dice, que es este fragmentito que queda acá, ¿sí? Pero de vuelta, ¿no? Artículo que no colabora y en este caso artículo diferente. Siempre la reflexión sobre la propia escritura y sobre el género artículo en este caso, ¿sí? Bien, después tenemos esto, la revista Libra, que es un caso excepcional, un único número que se publicó en 1929, dirigida por Francisco Luis Bernardes y Leopoldo Marechal. A Leopoldo Marechal me imagino que lo conocerán, ¿no? Autor de esa gran novela que es Adán Buenos Aires y de algunas otras obras, ¿no? Megafón o la guerra y alguna otra novela y cuentos. Bueno, Marechal dirige junto a Bernardes esta revista y acá sale publicado, fíjense qué interesante, en este número,
Novela de la eterna y la niña del dolor, la dulce persona de un amor que no fue sabido, ¿sí? Bien, es un anticipo, fíjense, del año 1929. Tengan en cuenta que la primera edición de Museo de la Novela de la Eterna es de la década del 70, ¿sí? Así que acá hay una distancia temporal inmensa y tenemos en este número de 1929 ya un anticipo, ¿no? Es decir, esto que nos plantea la cantidad de años y la cantidad de tiempo que estuvo Macedonio escribiendo, elaborando, corrigiendo y reelaborando la novela de la Eterna. Hay distintas teorías. Hay quienes dicen que podría haber comenzado cerca de esta fecha, ¿sí? En 1920 y pico, podríamos decir, 25, 26. Por eso tenemos este anticipo en la revista Libra. Pero hay teorías que llevan la fecha de comienzo de la escritura mucho, mucho más para atrás. Incluso Ricardo Piglia postuló que probablemente, según ciertos indicios que él recuperó y que él encontró, porque la biografía de Macedonio también es difícil de registrar, no hay muchas biografías escritas, ¿no? Las que hay están incompletas. Según Ricardo Piglia, que fue un estudioso de la obra de Macedonio Fernández, como lo fue también de la obra de Borges, Macedonio habría empezado a comienzos del siglo XX. Piglia creo que pone como fecha de inicio el año 1904, o sea que imagínense de 1904 hasta el 50 y pico, que falleció Macedonio efectivamente, 50 años de escritura, correcciones, rearreglos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso tanta insistencia en el proceso de escritura de la propia novela en esos prólogos que ustedes tuvieron que leer, ¿sí? Bien, bueno, acá tenemos la otra parte, ¿no? Otra página que termina ahí con un adiós lector, firma Macedonio Fernández. Es un poco más extenso que esto, ay, perdón. El texto, fíjense, yo les traje la portada, la página 35, y acá pasamos a la 45 y 46 para que vean cómo se cierra, ¿sí? Pero bueno, son 10 páginas en total, 11, de este anticipo del Museo de la Novela de la Eterna. Bien, y ahora vamos a cambiar un poco el tono y el estilo de la clase y vamos a hacer un repaso por dos aspectos importantes que ya les mencioné antes y que me parece imprescindible tener en consideración. Estos dos aspectos son las influencias y los influidos por Macedonio, ¿sí? En cuanto a influencias, lo primero que tenemos que tener en cuenta y pensar es el Don Quijote de Cervantes, ¿sí? Esta obra máxima, absoluta de la literatura universal que cambió para siempre definitivamente la forma de escribir literatura, publicada sus dos partes, la primera en 1605, la segunda en 1615. Ahí tienen las dos portadas de las primeras ediciones de, bueno, el nombre completo, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Bien, ¿en qué sentido podemos pensar que el Quijote tiene su influencia sobre Macedonio Fernández? Bueno, el Quijote ha influenciado en toda la literatura universal después del momento de su escritura, ¿no? Pero en Macedonio particularmente tenemos esta cuestión de darle a entender al lector todo el tiempo que está leyendo una novela y que los personajes de la novela son personajes de novela y son conscientes de que lo son, ¿sí? Y el primero que hizo eso en la literatura fue Cervantes. Recuerden que tenemos todas las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza con otros personajes en la primera parte, pero en la segunda parte ya se escribió la obra, ¿no?, de las aventuras de Don Quijote y circula entre los propios personajes. Entonces, digamos, básicamente los personajes saben que son personajes de ficción de otra obra, de una obra literaria que lleva el mismo título que la obra que el lector está leyendo en ese momento. No sé si se entiende, pero digamos es un juego metaficcional muy profundo, muy avanzado para la época, lo que hizo Cervantes, de transformar, de hacer tomar conciencia a sus propios personajes de que son efectivamente personajes literarios, ¿no? Bien, y vamos a leer un fragmento, fíjense, acá queda revelado esto,
en la segunda parte del Don Quijote, en el capítulo 30, que se titula De lo que le avino a Don Quijote con una bella cazadora, dice, ¿no? Le dice la cazadora a Sancho Panza, decidme, hermano escudero, este vuestro señor, ¿no es uno de quien anda impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene por señora de su alma una tal Dulcinea del Toboso? Y le responde Sancho, el mismo es, señora, respondió Sancho, y aquel escudero suyo que anda o debe de andar en la tal historia, a quien llaman Sancho Panza, soy yo, si no es que me trocaron en la cuna, quiero decir que me trocaron en la estampa, ¿sí? Así que, básicamente, lo que tenemos acá es esto, ¿no? Los personajes siendo parte de una obra de ficción que además circula en el mismo contexto en que los personajes se mueven, ¿sí? Otra influencia, y que tiene que ver con esto, y que va en ese mismo sentido, pero bueno, ya del siglo XX, ¿sí? De 1914, pero es una obra y es un autor especialmente muy leído por Macedonio Fernández, es Unamuno, especialmente con su novela Niebla, ¿sí? Que él, más que novela, la caracterizaba de nibola, ¿sí? Era una especie de juego de palabras que había hecho el propio Unamuno para hablar de su novela, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá en Niebla? Lo que tenemos en Niebla es el protagonista de la novela dándose cuenta en cierto momento, pero realmente, de que es un protagonista de ficción, de una novela, ¿sí? Que es un personaje de una novela. ¿Y qué hace? Lo va a buscar al autor, lo va a buscar al propio Unamuno para recriminarle el hecho de que lo haya hecho personaje, de que esté escribiendo su historia, ¿no? Entonces ahí hay un juego muy, muy interesante porque es el personaje de la novela que dentro de la misma novela lo va a buscar al autor y hay una discusión, ¿no? Entre ellos, el autor que le dice, yo si quisiera en este momento puedo dejar de escribir y vos te morís, ¿no? Bueno, vamos a leer algún fragmento, que yo les traje un recorte muy, muy cortito de ese momento donde el personaje va a recriminarle cosas al autor, ¿no? Fíjense, dice, quería acabar consigo mismo, que era la fuente de sus desdichas propias, mas antes de llevar a cabo su propósito, como el náufrago que se agarra a una débil tabla, ocurriósele consultarlo conmigo, el autor de este relato. Para que uno se pueda matar a sí mismo, ¿qué es menester? Que tenga valor para hacerlo, me contestó. No, le dije, que esté vivo. Te dije antes que no estabas despierto ni dormido, y ahora te digo que no estás ni muerto ni vivo, le dice el autor, ¿no? ¿Cómo que no existo? Exclamó. No, no existes más que como ente de ficción. No eres, pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo. Tú no eres más que un personaje de novela, ya sabes pues tu secreto, ¿no? Bueno, es mucho más largo el diálogo, yo recorté un pedacito, pero fíjense qué interesante, ¿no? Dentro de la misma novela hay un diálogo entre el personaje y el autor que incluye además al lector, ¿no? Porque dice, un producto de mi fantasía y de los lectores también, ¿no? Así que mete un poco al lector adentro del relato. Y les quería contar, simplemente, quizás ya lo vieron esto, si no se los recomiendo que lo busquen y que lo vean, hay una adaptación moderna una adaptación libre y moderna de la novela Niebla de Unamuno en esta película, Más extraño que la ficción, que es lo mismo, es una película de un hombre que de golpe empieza a escuchar que alguien está narrando las cosas que él está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, se sorprende porque escucha que alguien dice, y entonces en ese momento se empezó a lavar los dientes y él se está lavando los dientes, ¿no? El problema llega cuando esa voz que él escucha dice lo que Harold Bloom, creo que Harold Bloom es el nombre del personaje, no, perdón, Harold Crick, ahí está. Lo que Harold Crick no sabe es que en este día va a morir, ¿no? ¡Wow! Entonces, el narrador de su propia historia le está anticipando que ese día va a morir y lo que termina sucediendo, no les voy a hacer demasiado spoiler, es que sale el personaje en busca del autor para evitar morir, para que el autor no lo mate, ¿no? Al final de esa historia. Muy, muy interesante esta película también. Bueno, finalmente, a modo de influencia, tenemos
la obra de Luigi Pirandello, ¿sí? Este autor teatral impresionante, que también muy vanguardista y muy de romper con el realismo, y principalmente esta obra, ¿no? 6 personajes en busca de un autor, donde de vuelta también se confunde la realidad con la ficción y están estos personajes ficticios, perdón, estos personajes ficticios encarnados en ciertas personas, ¿no? Que van a buscar a un autor para que les escriba una historia y poder actuarla, ¿no? Como si fuera que los personajes, si no tienen un guionista o un autor, no existen, no pueden hacer nada, no pueden vivir. Bueno, muy, muy recomendable también la obra, es una obra de teatro de Luigi Pirandello, ¿sí? Bien, y ahora vamos a ver la otra parte, la contracara, que vendrían a ser los influidos por la obra de Macedonio Fernández, ¿sí? Uno de los principales, pero les digo, porque se ve muy fuerte la influencia, es casi como les decía al principio, no vamos a hablar de una copia ni nada parecido, pero hay una influencia muy rastreable, muy fuerte y que aparece mucho en la escritura, especialmente en esta novela de Italo Calvino, este escritor italiano importantísimo, Si una noche de invierno, un viajero, de 1979. Porque después Calvino tiene otras obras muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo les recomiendo mucho Las ciudades invisibles, es una obra espectacular de Calvino, muy imaginativa, muy ingeniosa. Esta también lo es, digamos, pero en otro sentido, ¿no? Y vamos a leer un fragmento para que entiendan por qué esta influencia de Macedonio en esta novela de Calvino, ¿no? Fíjense, así comienza la novela, dice, uy, perdonen, así comienza la novela, dice, estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, ¿sí? O sea, ya la novela nos está diciendo que estamos leyendo una novela. Si una noche de invierno, un viajero. Relájate, recógete, aleja de ti cualquier otra idea, deja que el mundo que te rodea se fume en lo indistinto, la puerta es mejor cerrarla, al otro lado siempre está la televisión encendida, dilo enseguida a los demás, no, no quiero ver la televisión, alza la voz si no te oyen, estoy leyendo, no quiero que me molesten, quizás no te hayan oído, con todo ese estruendo, dilo más fuerte, grita, estoy empezando a leer la nueva novela de Italo Calvino. O no lo digas si no quieres, esperemos que te dejen en paz. Así que acá tenemos de vuelta, ¿no? Al lector como personaje directamente de la novela y tomando conciencia de que lo que está haciendo efectivamente es leer una obra de ficción. Y el autor que mete al lector adentro de la obra le da consejos sobre cómo puede empezar a leer su propia novela, ¿no? Después hay otro fragmento que les traje, que es este, ¿no? Porque vieron que en muchos momentos de su obra, Macedonio Fernández hace caracterizaciones, ¿no? Como caracterizaciones compuestas, largas, con variados elementos. Después cuando lleguemos las vamos a ver algunas de estas, y eso lo toma Calvino para hacer este tipo de fragmentos, ¿no? Fíjense, dice, con que has visto en un periódico que había salido Si una noche de invierno un viajero, nuevo libro de Italo Calvino, que no publicaba hacía varios años. Ya en el escaparate de la librería localizaste la portada con el título que buscabas. Siguiendo una huella visual te abriste paso en la tienda a través de la tupida barrera de, y acá empieza, ¿no? Esas caracterizaciones que agregan o que juntan con una gran categoría un conjunto de objetos, ¿no? Entonces dice, la barrera de los libros que no has leído, ¿no? Todo así en mayúsculas, que te miraban ceñudos de demostradores y estanterías tratando de intimidarte. Pero tú sabes que no debes dejarte imponer respeto, que entre ellos se despliegan hectáreas y hectáreas de los, y acá viene otra categoría, libros que puedes prescindir de leer, de los libros hechos para otros usos que la lectura, de los libros ya leídos sin necesidad siquiera de abrirlos por pertenecer a la categoría de lo que ya leído aún antes de haber sido escrito, ¿no? Toda una gran categoría, ¿no? Y así superas el primer cinturón de baluartes y te cae encima la infantería de los libros que si tuvieras más vidas que vivir, ciertamente los leerías, también de buen grado, pero por desgracia los días que tienes que vivir no son los que son, ¿no? Bueno, muy humorístico además, ¿no? También.
y de los libros que tienes intención de leer, aunque antes deberías leer otros. Bueno, hay algunas otras categorías por ahí por el medio, yo las saqué para que no se haga muy largo el fragmento, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Esto de categorizar, armar categorías de cosas, todo así en mayúscula, y es un procedimiento muy, muy macedoniano ese. Bien, otro gran influido por parte de Macedonio Fernández, Julio Cortázar, especialmente en Rayuela. La influencia de Macedonio en Cortázar se ve también a simple vista, ¿sí? Y en Rayuela, especialmente en esos capítulos agregados, es decir, en Rayuela no solo en la parte de armar la obra de una forma radicalmente distinta y de que se pueda leer de múltiples maneras, sino también en esos capítulos extra que agrega que no están en la lectura principal. Vieron que hay dos formas de leer Rayuela, una es completa y otra es dejando una gran parte de capítulos afuera, ¿no? Bueno, esos capítulos que se dejan afuera suelen ser sobre un escritor que se llama Morelli, ¿no? Si no me equivoco, sí, Morelli, si no me equivoco es, que hace planteos, reflexiones sobre la escritura, sobre la literatura, y todos esos planteos, gran parte de ellos, tienen una gran conexión con los planteos del propio Macedonio. Vamos a ver algunos. Sí, Morelli. Fíjense, en el capítulo 79 de Rayuela, uno de esos que se pueden dejar aparte, dice, nota pedantísima de Morelli, ¿sí? Intentar, en cambio, un texto que no agarre al lector, pero que lo vuelva obligadamente cómplice al murmurarle por debajo del desarrollo convencional otros rumbos más esotéricos. Provocar, asumir un texto desalineado, desanudado, incongruente, minuciosamente antinovelístico. Eso es esencialmente lo que hace Macedonio, ¿sí? Es una novela antinovela, ¿sí? Cortar de raíz toda construcción sistemática de caracteres y situaciones. Lo mismo, ya lo hablamos, ¿no? Método, la ironía, la autocrítica incesante, la incongruencia, la imaginación al servicio de nadie. Posibilidad tercera, da primero dos posibilidades, yo les puse la tercera que tiene mucho que ver. La de hacer del lector un cómplice, un camarada de camino, simultaneizarlo, puesto que la lectura abolirá el tiempo del lector y los trasladará al del autor. Así, el lector podrá llegar a ser copartícipe y copadeciente de la experiencia por la que pasa el novelista en el mismo momento y en la misma forma. Todos postulados que tienen gran relación con la idea y los planteos estéticos de Macedonio Fernández, ¿sí? Bueno, finalmente Borges, pero en cuanto a Borges no podemos decir este librito de Borges está influido por Macedonio Fernández, tenemos que hablar de la obra completa directamente. Yo les puse ahí obra completa y la portada de la Aleph, ahora vamos a leer alguna cosita. Les quiero contar antes un detalle, una anécdota que siempre cuento que me parece muy relevante también para pensar esto, la importancia de Macedonio. Ustedes quizás hayan oído, hay que se escriben normalmente historias de la literatura argentina, ¿sí? La primera, por ejemplo, la primera historia de la literatura argentina es la que hizo Ricardo Rojas, ¿sí? En la década del 20, libros que abordan desde una perspectiva histórica el avance y la literatura argentina, ¿no? Bueno, hay una historia de la literatura argentina que fue la que dirigió Noé Trick, que falleció hace poquito. Noé Trick, un gran crítico literario, un gran escritor. Esta historia de la literatura argentina tiene una cierta cantidad de volúmenes, tiene algo así como 14 volúmenes, 14 tomos. La gran mayoría de ellos están ordenados por época, ¿no? Por géneros, por épocas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una que aborda los autores de fines del siglo XIX, ¿no? En una forma cronológica, etcétera, etcétera, ¿no? De esos 14, 15 tomos, hay solamente dos que están enfocados, centrados absolutamente en un autor, ¿no? Dos autores que para la historia de la literatura argentina son tan importantes que los creadores de esta colección decidieron asignarles un volumen íntegro, ¿sí? Uno es del siglo XIX, el otro es del siglo XX. Bien,
yo les dejo para que piensen, no voy a, pausen aquí el video si quieren, y traten de pensar y reflexionar cuáles son estos dos autores que tienen un volumen exclusivo en esa historia de la literatura argentina, ¿sí? Ahora les tiro la solución. Del siglo XIX es, obviamente, Sarmiento, ¿sí? Domingo Faustino Sarmiento tiene todo un volumen íntegro dedicado a su obra. Del siglo XX, ¿sí? ¿Qué piensan? Bueno, uno diría que el mayor escritor argentino del siglo XX es Borges, ¿no? Ha tenido una influencia enorme en toda la literatura, en la literatura universal incluso, entonces uno estaría tentado de ponerlo automáticamente a Borges. No, el volumen que dedicaron a un escritor íntegro del siglo XX es Macedonio, efectivamente. Le dedicaron un volumen entero a Macedonio Fernández. ¿Por qué? Porque para pensar en Borges, para pensar en la obra de Borges y en su influencia, hay que sí o sí poner antes a Macedonio Fernández. Como yo les decía, no existiría probablemente la obra de Borges tal como fue si no hubiese estado antes Macedonio Fernández, ¿sí? Así que eso es una anécdota que me gusta siempre contar porque más allá de que por parte de los creadores de esta colección, de esta historia de la literatura argentina, hay un gesto provocador, ¿no? Hay una especie de gesto o guiño, ¿no? Porque todo el mundo sabe que el mejor o el más importante escritor del siglo XX argentino es probablemente Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, ponerlo a Macedonio es un poco como un guiño, un gesto, un poco socarrón, pero no carece de certeza, ¿sí? No deja de ser un gesto provocador, pero muy importante o muy pensado, ¿no? Muy bien pensado, porque hay que tener a Macedonio como una figura central en la literatura argentina del siglo XX, ¿sí? Bien, Borges, vamos a leer algunos fragmentos, ¿no? Tenemos en principio las palabras de homenaje a Macedonio en 1952. Esto es algo que leyó Borges durante el entierro de Macedonio. Dice, yo por aquellos años lo imité hasta la transcripción, fíjense lo que dice Borges, ¿no? Hasta el apasionado y devoto plagio. Yo sentía, Macedonio es la metafísica, es la literatura. Quienes lo precedieron pueden resplandecer en la historia, pero eran borradores de Macedonio, versiones imperfectas y previas. No imitar ese canon hubiera sido una negligencia increíble. Yo creo que con eso que dice Borges ya está todo dicho, ¿no? Ya nos dice, nos habla de la increíble importancia que tiene y que tuvo y que seguirá teniendo la obra de Macedonio. Bien, y después tenemos en el prólogo de 1969 al libro de poesía Fervor de Buenos Aires, que Borges escribe lo siguiente: yo, por ejemplo, me propuse demasiado fines, remedar ciertas fealdades que me gustan de Miguel de Unamuno, ser un escritor español del siglo XVII, ser Macedonio Fernández, descubrir las metáforas que Lugones ya había descubierto, cantar un Buenos Aires de casas bajas y hacia el poniente o hacia el sur de quintas con verjas, ¿sí? O sea, fíjense, ya antes nos había dicho que lo había plagiado al extremo a Macedonio, y acá nos dice que uno de los propósitos suyos fue ser Macedonio Fernández, ¿sí? Bueno, ya está todo dicho ahí. Bien, finalmente, entre los influidos, pero no les traje un fragmento para que leamos, está Piglia, si yo les dije recién, Piglia, gran estudioso de Macedonio Fernández, y en su novela La ciudad ausente, que es de 1992, Macedonio aparece como personaje. Es, de hecho, una especie de máquina, ¿no? Una máquina, la máquina de Macedonio, que produce textos ficcionales por su propia cuenta. Ojo con Piglia como un gran antecedente de lo que hoy en día estamos hablando y que está muy en boga, que es la inteligencia artificial, ¿sí? Ya lo había pensado Piglia acá, ya lo habían pensado también otros escritores de ciencia ficción antes, ¿no? Pero Piglia, un buen caso y un buen ejemplo argentino de pensar en esos temas, y justamente esa máquina que produce textos continuamente es una máquina que se llama la máquina de Macedonio, que toma como personaje a la propia figura de Macedonio Fernández, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora sí a la obra directamente que tenían para leer.
La voy a abordar lo más rápido que pueda porque nos queda poquito tiempo, como hacemos siempre, algunos fragmentos los voy a leer, algunos los voy a comentar nada más. Fíjense ya de por sí el título y el subtítulo completo de la obra, ¿sí? Ya tenemos una rareza desde la puerta, desde que entramos a la obra de Macedonia nos encontramos con esta cosa de qué son estos títulos raros y subtítulos raros que pone este autor, ¿no? Museo de la novela de la eterna y de la niña, de dolor, la dulce persona de un amor que no fue sabido. Ese es el título completo de la novela, ¿sí? Y luego tiene un subtítulo que dice, con un final de muerte académica, presentación en el arte y en la vida de un uso sabio de la ausencia, equivalencia voluntaria de dulcificada muerte. Y un acto previo de maniobra de los personajes, muestra de respeto y garantía al público lector que por primera vez se le tributa. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que va a aparecer después en la novela, pero fíjense, lo que me interesa que vean es la rareza y lo excéntrico de romper por completo con la estructura normal de una novela cualquiera, ¿no? Y poner este título y este subtítulo que lo acercan más a un tratado de metafísica, filosofía, que una novela, ¿sí? Que una novela que fuese amable con el lector, ¿no? Bien, dedicatoria, personaje y estilo macedoniano. ¿Sí? Fíjense, el ímpetu máximo de la piedad sin ningún elemento vicioso, confuso o demencial en el acto de abnegación y acudimiento, lo he conocido en la eterna. Ahí está esto del uso de las mayúsculas, ¿no? También. Nada de lo que se recuerda o publica o comenta prepara para comprender el ímpetu de su acto de piedad fulminio y total. La más gallarda prontitud del alma es el salto altruístico de socorrimiento o de alegración o consolación con ímpetu total e instantáneo con que se mueven los pasos de la eterna. Es decir, un gran párrafo de dedicatoria para no decir nada, básicamente, ¿no? Donde da vueltas, juega con el lector y juega con el estilo. Esto quiero que le presten atención. Cuando uno lee la obra de Macedonio, uno encuentra que hay un estilo, una cadencia, una forma de escribir que, como les decía, ya estaba presente en los primeros textos que publicó en La Montaña a fines del siglo XIX y va a seguir estando en el Museo de la Novela de la Eterna, que es la novela póstuma, ¿sí? Bien, acá aparecen distintas concepciones metafísicas, ¿no? El tema del altruismo, la piedad, la finalidad, la existencia. Bueno, les dejo para que lean este pasaje de este capítulo que es dedicatoria a mi personaje, la Eterna. Muchos eh, han sugerido que la única forma de leer la obra de Macedonio es leerla por completo, ¿no? O sea que hay que abordar desde no toda es vigilia de los ojos abiertos, a las teorías metafísicas, a Adriana Buenos Aires, a Museo de la Novela de la Eterna, y hay que leer absolutamente todo para poder entender de qué nos está hablando Macedonio Fernández. Puede ser cierto eso, ¿sí? Puede ser que haya una parte, digamos, que nos diga, o que podamos decir, sí, si leemos todo, obviamente vamos a entender mucho más, porque hay gran unión temática entre las distintas partes de las distintas obras de Macedonio. Pero eso lo podemos aplicar prácticamente a cualquier escritor, ¿no? Obviamente, si leemos un cuento suelto de Borges, no es lo mismo para entender a Borges que si leemos toda la obra cuentística completa, ¿no? Lo que yo digo es, no me parece que sea un requisito absoluto haber leído la parte de la obra metafísica de Macedonio para poder leer el Museo de la Novela de la Eterna. ¿Sí? El Museo de la Novela de la Eterna se explica por sí mismo, salvando, digamos, algunos aspectos metafísicos profundos que obviamente van a quedar un poco sueltos en el aire, ¿no? Pero no es la idea, tampoco no es el objetivo al momento de acercarse a una obra como esta, entender absolutamente todos los postulados metafísicos de Macedonio que exceden a cualquier lector. Lo que es importante entender es la gran importancia que tuvo como novela que quiebra para siempre los postulados de la novela realista, ¿sí? Y una creación absolutamente imaginativa y original, esto de los personajes que se saben personajes, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, esto es algo de lo que les hablaba antes, ¿no? Una invención total en el lenguaje, como eso que veíamos en Ítalo Calvino, muchos neologismos, personificaciones,
¿sí? Dice A, persona máxima, fíjense el uso de las mayúsculas, capaz de fijar el tiempo, de compensar la muerte, de cambiar el pasado, y si genial en el sí, de matar con su no, con su olvido, con su comicación, con su avergonzar, más siempre dolorosa de su pasado no dimitible, no desasible, ¿sí? No se asusten con esto, que parece que estamos leyendo un poema incoherente sin ningún sentido. Después van a venir cosas, por supuesto, que se pueden comprender mucho más fácil, ¿no? Pero acá está haciendo un juego con el lenguaje, está inventando, ¿sí? Desde el propio lenguaje, ¿sí? Bien, acá nos habla de esta cuestión, ¿no? En el capítulo que se titula, en el prólogo que se titula Lo que nace y lo que muere, nos habla de esto que yo ya les había anticipado, de la última novela mala y la primera novela buena, como dos caras de la misma realidad, ¿no? Dice, damos hoy a publicidad la última novela mala y la primera novela buena. ¿Cuál será la mejor? ¿El planteo original o el la idea original de Macedonio era que las dos novelas, Adriana Buenos Aires y Museo de la Novela de la Eterna, se publicaran de forma conjunta, ¿no? Entonces que el lector pudiese leer al mismo tiempo la última mala y la primera buena, ¿sí? Dice, para que el lector no opte por la del género de su predilección, desechando a la otra, acá Macedonio lo que va a hacer es un juego con eso, llevándolo como un extremo, ¿no? Para que el lector no opte por la del género de su predilección, desechando la otra, hemos ordenado que la venta sea indivisible. Ya que no hemos podido instituir la lectura obligatoria de ambas, nos queda al menos el consuelo de habérsenos ocurrido la compra irremedible de la que no se requiere comprar, pero que no es desligable de la que se quiere. No, será novela obligatoria la última novela mala o la primera buena a gusto del lector. Sí, es un juego que está haciendo Macedonio, esto de decirnos de que van a obligar a que sí o sí se tengan que comprar las dos novelas juntas, y entonces de la novela mala y de la novela buena sale además una nueva categoría que es la novela obligatoria, una que el lector tiene que leer por obligatoriedad aunque no le guste, ¿no? Bien, mezcla y confusión de papeles, gran presencia del humor. Esta es la escena donde nos habla de que al momento de componerlas se le mezcló todo, ¿no? Entonces no sabe qué hay de la buena o de la mala en el producto final, ¿no? Dice, es cierto que he corrido el riesgo de confundir alguna vez lo malo que debí pensar para Adriana Buenos Aires con lo bueno que no acababa de ocurrírseme para Novela de la Eterna, pero es cuestión de que el lector colabore y las desconfunda, ¿sí? Acá le pide colaboración al lector, otro aspecto muy importante, ¿no? La presencia del lector en la obra, como participante de la obra, lo que veíamos en ese fragmento de la escritura de Cortázar también, ¿no? A veces me encontré perplejo cuando el viento hizo volar los manuscritos, porque sabréis que escribía por día una página de cada, y no sabía tal página a cuál correspondía. Nada me auxiliaba porque la numeración era la misma, igual la calidad de ideas, papel y tinta, ya que me había forzado por ser igualmente inteligente en una y en otra, para que mis mellizas no animaran querella. Lo que sufrí cuando no sabía si una página brillante pertenecía a la última novela mala o a la primera buena, ¿no? Bueno, este humor muy macedoniano que juega con la expectativa del lector. Bien, acá aparece la concepción unificadora, ¿no? En definitiva, de una novela mala buena, ¿no? Juntando las dos partes, esta creación de categorías que yo les hablaba en macedonio. Bien, tradición e innovación en macedonio, ¿no? Esto es un oxímoron, fíjense, dice, todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho, oyó Dios que le decían, y aún no había creado el mundo, todavía no había nada, ¿no? Es como, es algo muy oído en literatura de que ya está todo hecho, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Y sin embargo, Macedonio lo piensa de esta forma, en realidad no hay nada hecho todavía, o sea, cuando ya se dijo que todo estaba hecho, todavía no se había creado nada. También eso ya me lo han dicho, repuso quizás desde la vieja endidanada, y comenzó. Una frase de música del pueblo me cantó una rumana y luego la he hallado 10 veces en distintas obras y autores en los últimos 400 años. Es indudable que las cosas no comienzan o no comienzan cuando se las inventa o el mundo fue inventado antiguo, ¿no? Muy originales estos planteos en torno a la tradición y a la innovación que aparecen en Macedonio, ¿no?
Bien, el posible juicio de la crítica ante su primera novela buena. Fíjense que acá nos está hablando del tema de su edad, antes, lo que yo les hablaba antes, cuando él se plantea a sí mismo como un recién venido, ¿no? Dice, el mayor peligro que se corre publicando a esta altura de la vida una novela es que se nos ignore la edad. La mía es de 73 y espero que esto me evitará un prospectivo juicio como, y cita, ¿no? Para ser la primera novela buena no está del todo mal, y siendo la primera novela del autor, le auguramos un halagueño porvenir si persevera con firme voluntad y disciplina en sus inauguraciones estéticas. De todos modos, esperamos sus futuras obras para cerrar nuestro juicio definitivo. Con tal postergación me quedo sin posteridad, cierra Macedonio, ¿no? Como haciendo un chiste, porque claro, tiene 73 años y le están tomando como si estuviese empezando a escribir, ¿no? Cosa que no es cierto, pero que viene de esta cuestión suya de escribir en privado, papeles y papeles y papeles, y entonces no publicar nada, ¿no? Bien, invención, absurdo y humor en la propuesta de Macedonio. Dice, además, yo había proyectado que esta novela se publicara después de los 22 años en que se sabe que se habrá agotado totalmente el petróleo terrestre. Fíjense, acá sale con cualquier cosa, ¿no? Con un planteo muy absurdo, muy raro. Porque una adivina me garantizó que estaba dispuesto en la providencia del mundo que simultáneamente se agotara la provisión de bostezos del lector con que se cuenta al presente. Pero la Corporación Universal de Lectores se ha comprometido a vengarse de cierto escritor reservando para él, que anuncia próxima obra, todos los muy abundantes de que disponía para mí no menos anunciada obra, ¿no? Bueno, hace esto es pura invención, puro absurdo, lo vamos a encontrar en muchos otros autores, esto va a aparecer en Cortázar, va a aparecer, por ejemplo, en el libro Historia de Cronopios y de Famas, ¿no? Donde juega mucho con el absurdo, va a aparecer en la obra de Wilcock, ¿sí? Que es un autor que vamos a ver en alguna de las próximas clases, nos vamos a meter con la obra de Rodolfo Wilcock, muy importante, y van a ver que hay algo del humor y del absurdo que lo saca de acá, que viene de acá, ¿sí? Bien, lectura e imposibilidad de lectura de todo lo publicado, ¿no? Esto es muy importante, también es muy interesante y muy cómico. Dice, también me es simpático desde que soy autor ese señor que dijo, yo he leído todos los libros. Cuento con él, bueno, dice, cuento con él muy oportunamente, pues es triste el epígrafe de La Razón sobre la imposibilidad de leer todo lo que se escribe. Apresuro mi libro a que salga antes de comenzar esa enojosa imposibilidad, ¿no? O sea que entre esos dos extremos de que es imposible leer todo y alguien que dice yo he leído todos mis libros, ahí mueve su comicidad, su humor y sus planteos, ¿no? Bien, teoría macedoniana sobre la muerte de los personajes. Esto es muy importante también. Fíjense que normalmente una novela realista nos muestra la muerte de un personaje matándolo en el transcurso de la propia obra, ¿no? Y acá Macedonio nos dice, qué absurdo que es matar a un personaje en la propia obra si cuando se cierra el libro el personaje se muere igual, ¿no? O sea, se acaba, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, nadie muere en ella, en el Museo de la Novela de la Eterna, aunque ella es mortal, pues ha comprendido que gente de fantasía, los personajes, perece toda junta al concluir el relato. Efectivamente, ¿no? Es de fácil exterminación, dice. Tarea innecesaria que se toman los autores con peligro de olvidos y de repetirle la muerte a alguno, de dar aquí y allá expiración a cada protagonista, como anda el sacristán apagando luces al fin de la misa, por no dejar al pez vivo sin agua, al personaje sin novela. ¿No? Ese es el planteo de Macedonio, digamos. ¿Para qué se toman el trabajo de matar a los personajes si todos mueren cuando se cierra la última página, básicamente, ¿no? Muy cierto, por cierto. Tomando muy cierto desde esta perspectiva de Macedonio, ¿no? Que juega con darle al lector a entender que lo que está haciendo es leer una novela, que está frente a un producto artístico, a una creación imaginaria, que no existe en la realidad, ¿no? Bien, la figura del lector como coautor de la obra literaria, dice, novela cuya existencia fue novelesca por tanto anuncio, promesa y desestimiento de ella, y será novelesco un lector que la entienda. Tal lector se hará célebre con la calificación de lector fantástico. Será muy leído por todos los públicos de lectores, este lector mío. ¿Sí?
Bien, eso que decíamos antes, que es la incorporación del lector como personaje, y en este caso como coautor de la obra, ¿sí? Planteo sobre la novela, humor y absurdo. Fíjense, dice, a veces preocupado me pregunto cómo podría ser olvidable esta novela sublime y difícil, ahora para el lector, antes para mí, si ha de contenerse en ella un general con susto que titubeante por los escalones a oscuras del subterráneo de la casa de la novela, guiado por la Eterna, pone con sus temblores a la Eterna en el caso de decirle, pero general, tómese en mi pollera y camine seguro que no lo voy a descarriar, ¿no? Bueno, humor absurdo entre los personajes propios de la novela, ¿no? Bien, acá un episodio insólito, ¿no? Algo que le ocurre que es muy interesante en torno al ser personaje de novela, la crítica social. Habla de este hombre que atraviesa, ¿no? Con una vela, ¿no? Si no me equivoco, claro, con la vela que nadie. Bueno, vamos a leerlo, porque, perdonen, yo inicialmente dije voy a leer solo algunos, pero con Macedonio medio que me fanatizo y me dan ganas de leerlos todos, porque además tiene un estilo muy, muy especial que requiere leerlo, ¿no? Para captarlo, como que resumir por fuera le quita algo de la magia de lo que escribe Macedonio. Dice, también se leerá cómo ocurrió que la Eterna, en un día sin viento de Buenos Aires, despachó a cruzar toda la ciudad un mensajero con un brazo entablillado y una mano paralítica que llevaba apresada en una contracción de los dedos una vela encendida que transportó hasta quemarse, porque nadie se brindó a soplarla, y el mensajero no tenía aliento para hacerlo porque era personaje de la presente novela y había quedado exánime por los esfuerzos del personaje que imperiosamente le exigían la dignidad y gloria de figuración en novela tan indudablemente sublime. Hecho cenizas heroicas quedó en un relicario el mensajero, pero no porque el porteño no sea el más benévolo y apiadado de los hombres, sino porque tanto catedrático, tanto escritor, tanto periodista, tanto político, capitalistas, comunistas, nuevas y viejas religiones, penicidilistas, tienen a los porteños tan llenos de prometimientos y faltos de realidades y sinceridades que desconfiaron del mensajero, que desconfiaron de la Eterna, y al mensajero más enternecedor que jamás hubo le mezquinaron el mínimo que es un soplo de ayuda. Bueno, tiene ahí un fragmento al final de crítica social, ¿no? Pero está esta cuestión del hecho de ser personaje de novela y todo este humor y toda esta parodia que incluye Macedonio acá, ¿no? Bien, la creación de lo inexistente, ¿no? Acá, si no me equivoco, tenemos para, claro, lo vamos a comparar con algo que hizo después Calvino también. Dice, otra inexistencia a la que se ha dado vida por óperas, novelas, poemas, es el amor no correspondido, ¿no? Toma al amor no correspondido como una creación, como un tópico, suceso que nunca ha ocurrido siendo verdadero amor. Innumerables cosas que no existen se han inventado, dice. Hay todo otro mundo de inexistencias, la subconsciencia, el deber, la senestesia, mucho Dios de las religiones. Déjeseme tener una sola inexistencia en mi novela, el no existente caballero. Es decir, que algo que no va a existir en su novela es un personaje que existe, obviamente, que es el no existente caballero. Así que fíjense qué juego complejo, ¿no? Con la escritura. Es dotar a una obra de arte del personaje necesario para que los otros ostenten su existencia, ¿sí? O sea, pensar un personaje que no existe para que se resalte la existencia de los demás. El único no existente personaje funciona por contraste como vitalizador de los demás y de un amor acepta, mientras le dure, poner a disposición de nuestra novela el total de su no existencia. Bueno, increíble, ¿no? Y esto lo podemos relacionar en torno a las influencias de Macedonio con esta novela, ¿no? El Caballero Inexistente del año 59 de Italo Calvino. Se ha publicado de forma suelta o está también recopilada en esta colección Nuestros Antepasados, que reúne 3 novelas de Calvino, que son 3 de las mejores novelas de Italo Calvino: El Vizconde de Mediado, El Varón Rampante, lo habrán visto, este que se sube arriba del árbol y no se baja nunca más, y El Caballero Inexistente, ¿no? Que es básicamente una armadura que no tiene nada dentro, ¿no? Un caballero que no tiene ninguna existencia. Bien, la primera novela genuina artística, ¿no? Esto nos lleva a pensar en el Quijote. Fíjense, dice,
pretendo con tan ricos elementos hacer la primera novela, no del día en que aparezca por la mañana, esto es un chiste, no un juego, que en esto todas tuvieron su minuto de primeras, repetiré, pretendo hacer la primera novela genuina artística y también la última de las protonovelas. La mía hará última a la que la preceda, pues no se insistirá más en ella. Fíjense qué importante, esto tiene mucha relación con el Quijote, que normalmente se toma como la primera novela moderna, por contraste con todas las novelas anteriores que eran las novelas de caballería, ¿no? O sea, el Quijote, como parodia de las novelas de caballería, termina y clausura total y completamente ese género e inaugura el género, o lo que podemos pensar como la novela moderna, ¿sí? O sea, Quijote es la primera novela moderna, y como dice acá un poco Macedonio, ¿no? La anterior que se haya publicado el Quijote de novela de caballerías es esa última de las protonovelas, ¿no? Bueno, Macedonio pretendía hacer algo parecido, es decir, inaugurar con su novela una nueva corriente de novelas verdaderamente artísticas, ¿no? Que sean novelas de arte, no novelas que representen la realidad. Obviamente no lo logró, o si existe alguna, serán algunos casos excepcionales, pero lo que termina quedando es una escritura y una obra absolutamente única, ¿sí? Lo de Macedonio es algo totalmente único, que no tiene un parangón o un equivalente en la literatura, al menos argentina, ¿no? Bien, acreditaciones que se da el propio Macedonio en el ámbito de la novela, ¿no? Y vieron que acá aparecen esas construcciones grupales que yo les mencionaba cuando Calvino nos hablaba de, bueno, la última novela que quisiste leer pero que todavía no podés leer, es esto, ¿no? Fíjense, las siguientes especialidades del autor en novelismo: la novela que comienza, la novela impedida, la novela Salida a la calle, con todos sus personajes en ejecución de sí misma, la prólogo novela, cuyo relato se hace a escondidas del lector en los prólogos, esto es lo que es el Museo de la Novela de la Eterna, ¿no? La novela escrita por sus personajes, la novela inexperta, la novela en estados y la última novela mala, la primera novela buena, la novela obligatoria, esta otra categoría de la novela que obligatoriamente hay que leer, ¿no? Bien, el género de los nunca ha habido, acá aparecen rastros de ironía, de humor, ¿no? Esto de la novela que nunca se ha escrito antes. Bueno, les dejo el fragmento para que lo lean, porque no vamos a terminar más, si no, perdonen, estoy leyendo todos los fragmentos porque me emociona mucho realmente Macedonio Fernández. Espero que dentro de la dificultad que tiene, les haya por lo menos resultado atractiva la propuesta, ¿no? La escritura de Macedonio. Bien, supresión de los hechos por la novela, ¿no? Resúmenes, acá nos da como algunos resúmenes digamos que en la novela no van a haber hechos, no van a pasar cosas, porque es una novela artística, digamos, no pueden pasar cosas porque sería una reproducción de la realidad donde ocurren cosas, ¿no? Entonces nos resume algunas de las cuestiones que van a estar ocurriendo dentro de esa novela, ¿no? Bien, la novela futura, y acá podemos pensar cuando habla de la novela futura o futurista, menciona también al futurismo, ¿no? Una vanguardia poética de comienzos del siglo que, bueno, fíjense que dice, sin caer en la trampa de ser un futurista, de enseguida como los que adoptaron el futurismo sin comprenderlo en tiempo presente, ¿no? O sea, hay un renegar de esta vanguardia del futurismo, a pesar de que, bueno, por supuesto, Macedonio se piensa a sí mismo como un vanguardista totalmente, ¿no? Como alguien que está creando algo absolutamente rupturista y novedoso. Bien, la posteridad, condición de escritor y de lector, ¿no? Les dejo este fragmento para que lo lean. Literatura como arte puro, según Macedonio, esto me interesa, ¿no? Fíjense, dice, la literatura tendría que ser solo arte y mucha más obra bella. 3 o 4 Cervantes, Quijote puramente, sin los cuentos, Quevedo humorista y poeta de la pasión sin la oratoria moralista, varios Gómez de la Serna. Gómez de la Serna es un escritor español que está muy en sintonía con los planteos de Macedonio Fernández, ¿sí? También Borges fue un gran admirador de Gómez de la Serna, también.
tendríamos felizmente solo un primer acto de Fausto. Es como que está haciendo una selección de lo que a él le parecen obras de arte puro, ¿sí? Y en compensación, varios Poe, varias Bovary. En lugar de la docena de obras maestras, poseeríamos 100 de verdad de arte intrínseca, no de copia de realidad, importante, ¿sí? Y típicamente literarias, de prosa, no de didáctica, ni de palabra musicada, metro, rima, sonoridad, ni de pintura escrita, descripciones, ¿no? O sea, ahí está todo lo que descarta en su planteo literario macedonio, ¿no? La prosa didáctica, la palabra musicada, o sea, la poesía como mera rima, como mera sonoridad de la palabra, y la pintura escrita que dice, ¿no? Las descripciones. Bien, acá tenemos de vuelta estas palabras compuestas, una vez más, para definir a los lectores, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, y esto hay que leerlo todo como un único sintagma, así como los de Calvino que veíamos antes, un único sintagma, por todos nosotros artistas servidos en sueños, lector, al tan soñado lector, al que el autor sueña que lee sus sueños lector, al que el arte escritor quiere real, mas solo real lector de sueños lector, a lo único real que el arte quiere, el lector de sueños, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una invención puramente macedoniana y es absolutamente original, ¿sí? Plantear estas categorías de lectores con construcciones compuestas, sintagmas de palabras compuestas, ¿sí? Paradoja sobre la figura del autor y el tema de las obras completas. Esto les dejo para que lo lean, es muy, muy interesante también. El arte y la vida, copia-invención. Fíjense, dice, es axiomático error definir al arte por copias. La vida la comprendo sin copias. Una situación nueva, un carácter nuevo encontrado en el vivir, sería eternamente incomprensible si las copias fueran necesarias. Efectividad de autor es solo de invención, ¿sí? Importantísimo. No hay que copiar cosas que pasan en la vida, sino inventar. La novela tiene que ser, para Macedonio, plena invención literaria, ¿sí? Bien, los prólogos y el título de la novela, fíjense, esto es un prólogo que se titula Prólogo a lo nunca visto, dice, diré así antes que se trata de uno de los 29 prólogos de una novela imprologable, según recién ahora me lo previno un crítico nacido seguramente en el tranquilo país del avisar después, según otro, más simpático, es decir, más halagador, escasa de prólogos, lo que aún puede remediarse, que se iba a llamar El hombre que será presidente y no lo fue, ¿no? Así iba a llamarse la novela, ¿no? Equivalente a Buenos Aires histerizado entre el bando hilarante y el enterneciente, salvado por el compadrito divino, es decir, que suma la pasión al humorismo, es decir, a los títulos que ya dio y a los subtítulos que tiene su obra, suma estos que había pensado en un principio, ¿no? Todo ese planteo metaficcional en torno a la construcción de la propia novela y de la propia obra, ¿no? Acá de vuelta, ¿no? El título de la novela, Humor y autocrítica, dice, pero el título que ha quedado para la novela dejada empezar, que por empezar tarde no empieza menos, y el lector deseará si la lee que estuviera hecha toda de seguir, es Novela de la Eterna, bueno, ya lo leímos, ¿no? Y de la Niña del Dolor, la dulce persona de un amor que no fue sabido. Este último es el título que ha gustado a un señor que comenzó a leerlo y prometió volver enseguida para terminar de saber cómo se llama, cómo se llama la novela. Así que bueno, de vuelta a estos chistes, ¿no? De Macedonia, este humor muy particular, ¿no? De un señor que empezó a leer el título y después prometió volver para terminarlo más adelante por lo largo, ¿no? Que es. Bien, el fin como muerte y término, humor y rechazo. Fíjense, dice, novela con dos comienzos según preferencias, con mucho dolor y entusiasmo, pero ninguna muerte, sino la palabra fin, que se escribe lejos, mucho después que se habrá terminado de leer el título y una sola vez, aunque bien la precisarían los prólogos, no todos, pero algunos hasta terminan, y aún el título cuando concluye es suprimido, fin del título, fin del prólogo, para mostrar cuán poco de su existencia le debe la novela a la muerte, ni a la vida, verdad, realismo, ¿no? Bueno, también con este sentido del humor, de que sus títulos, sus prólogos son tan largos e interminables que le tendría que haber puesto fin del título, fin del prólogo, pero no lo hizo para ver
para demostrar que su novela no tiene que ver con la muerte y con el fin, ¿no? Bien, los tres tiempos nuevos de la novela, esto es increíble, es otra invención de Macedonio, nos cuenta que para la novela, para su novela, creó tres tiempos nuevos, ¿no? Tres tiempos matemáticos nuevos, exclusivos de ella, de su tiempo de novela, nunca marcado en narrativas y novelas hasta hoy, como si no fluyera o huyera el tiempo en los sucesos fantásticos. Dichos tiempos son, ¿no? Y acá nos dice cuáles son: el de la cortesía porteña que no despacha o dice no a nadie sin darle tiempo hasta el nuevo tango, para que busque otro empleo se enmiende, el intervalo de suelo entre dos caídas del príncipe de Gales es muy simpático y empieza a hablar sobre el príncipe de Gales, ¿no? Es como también mucho sentido del humor en esto de plantear cosas insólitas y después irse por las ramas, ¿no? Y el último dice, en fin, el tiempo mínimo, el que queda ahora para ser el primer sobre todo o la primera gripe de este invierno, midiendo bajo otra unidad este tiempo, el de salvar a un sombrero negro olvidado en un asiento negro de silla del visitante recién llegado que se aproxima, ¿sí? Es puro humor, pura invención, ¿no? Esto de construirles tiempos a la novela que se explican por esas comparaciones totalmente insólitas, ¿no? Bien, lo mismo hace con las tres edades de los personajes de la novela, ¿sí? Esto lo voy a saltear, pero también es muy cómico, sobre todo por las cosas que usa para compararlos. La insistencia en el fin de la novela, el tema de la comicidad, ¿sí? Bien, el autor, el escribir y los personajes, acá lo podemos comparar con Niebla, ¿no? Esto aparece en guía a los prólogos. Esto, si no me equivoco, fíjense, yo le puse ahí abajo no leído, esto yo no se los di para leer, pero me parece muy importante también para entender la obra, así que por eso lo traje. Dice, mis personajes son todos ligerísimos. En el instante en que dejo de escribir, dejan ellos de hacer. Fíjense, es como la obra de Unamuno, ¿no? Lo que pensábamos en cuanto a Unamuno. Como no trabaje yo, queda todo parado. Ahí está Juancito en el aire sin piso del espacio. Fíjense la imaginación, ¿no? Cuando él deja de escribir como autor, quedan los personajes como suspendidos en posiciones ilógicas, ¿no? O haciendo cosas ilógicas. A medio caer de un balcón, porque yo paré de escribir ayer como escritora a conciencia para desocupar el suelo y preparar su descripción que ocuparía su porrazo, ¿no? Otra vez me buscaron a lo largo de la novela porque había dejado a don Luciano metiendo un brazo en la manga del sobre todo y ya no resistía los calambres de esta postura. Más se quejó el presidente, pues interrumpí redactarlo cuando iba a soplar el fósforo con el que acababa de encender su cigarrillo y ha pasado la tarde sin fumar y quemándose. Esto parece mentira, dice. En toda hora hay en mi novela alguien con solo un botín puesto, un joven con una sola novia, o los novios que iban a quedar solos y yo no acabé de retirar a la mamá o hacer cabecear a la tía, ¿no? Es increíble. Fíjense, acá sigue. Otra peor, pero de provechosa consecuencia. Todo un público de inauguración del nombre nuevo de una calle que contaba dormirse tan pronto se levantara el ministro a aburrir oratoria, dejé a este erguirse y en el momento en que iba yo a redactar dormido al público me llamaron. Como el público era personaje de mi novela y el ministro no, este dijo todos sus indispensables conceptos y el público escuchó todo, lo que jamás ha principiado a ocurrir en ninguna inauguración. Fíjense cómo contrasta con la realidad, ¿no? Después de este planteo insólito de cómo sus personajes tienen que escuchar lo que dice un ministro porque no, se olvidó de hacerlos dormir, ¿no? En fin, los editores me previenen que si ceso de redactar al comprador de mi novela, fíjense lo que es esto, llevarlo al extremo, este planteo, los editores me previenen que si ceso de redactar al comprador de mi novela en el delicado instante de la inestable decisión de empezar a comprar la proximidad de un ejemplar, seré indigno de los 1.000 pesos gastados en pegar en las paredes seguridades sobre la mejor novela del mundo de su principio y el de ella, ¿no? Así que bueno, llevar después el planteo de dejar de escribir dejar de escribir sobre el comprador de la novela incluso, ¿no? Increíble. Bueno, voy a ir avanzando un poco, acá nos da también los tipos de lectores.
la lectura de los títulos y de las portadas. Esto tiene mucho que ver con lo que veíamos de Calvino, casi una copia, podríamos decir, por parte de Calvino de estos planteos de Macedonia, ¿no? El tipo de lector, el lector de tapa, el lector de puerta, el lector mínimo, el lector no conseguido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, paréntesis de humor y absurdo sobre la religión y los viajes, después léanlo, es muy cómico esto también, ¿no? Lo voy a saltear para que podamos llegar, como Macedonio plantea lo del fin de su novela, vamos a tratar de llevar al fin de la clase también. Crítica humorística a los lectores de portadas, ¿no? En este tipo de lectores a los que solamente leen la portada de los libros y nada más. Bien, acá aparecen en este prólogo que dice dos personajes desechados, que tampoco lo tenían que leer ustedes. ¿Cuáles son efectivamente? Yo quería que los vieran, ¿no? Para que tuvieran una conciencia más amplia de toda la obra, de todo el museo de la novela de la Eterna, los personajes que aparecen en la novela, ¿no? Y las categorías de cada uno de ellos. Personajes efectivos, Eterna y Presidente. Personajes frágiles por vocación de vida, porque creen que serán felices, quizá genio, dulce persona, personaje de la inexistencia, de un amor, personaje perfecto, simple, personaje de fin de capítulo, el viajero. ¿Vieron? El viajero es muy cómico porque es un personaje que siempre se está yendo, ¿no? Entonces, nunca lo alcanzamos a ver, nunca está dentro de la novela, no aparece, porque cada vez que está por terminar un capítulo se está yendo, está viajando, ¿no? Es un planteo cómico de Macedonio también. Bueno, personaje de la ausencia, el hombre que fingía vivir, personaje relámpago y teórico metafísico, personaje impedido y candidato a personaje, Federico el chico de largo palo. Esto también es muy cómico, todos los fragmentos en torno a Federico el chico de largo palo, que es un personaje que decide él retirar de la novela, que le impide la entrada a la novela, este personaje, ¿no? Personaje ignorado, personaje con el ser esperado, personajes desechados ab inicio, bueno, Pedro Corto y Nicolasa Moreno, ¿no? La cocinera, Nicolasa. Bien, juego y humor en torno al tema de los prólogos. Yo voy a ir salteando ahora bastante rápido porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿sí? Prólogo sobre lo no escrito, sobre el silencio, sufrimiento y placer, el libro, los que no han escrito, ¿sí? De las personas que nada han escrito, dice. Escritor de prólogos, el retraso en el inicio de la novela, ¿sí? Bien, a ver, ahí está. La liviandad de los prólogos y el compromiso de la novela. Denme un segundito que se me está trabando esto, no sé qué pasa. A ver, ahí está. Bien, liviandad de los prólogos y compromiso de la novela, juego de palabras, exageración, invención, ¿sí? Esto, bueno, ya está, fíjense el nombre del prólogo en el que aparece, que se titula Prólogo que se siente novela, ¿no? Ya acercándose al comienzo de lo que sería la novela en términos estrictos, ¿no? Porque en realidad ya todos estos prólogos son la novela en sí, ¿sí? Bien, objetivo del prólogo, aclaraciones sobre la novela. Vamos a leerlo, dice, para que de alguna manera tenga asunto un prólogo no empezado y pueda quedarse donde lo sea de la novela, como ansía, diré en él lo que sería una falsa minucia dicho en la novela y debe decirse en alguna parte, pero no en ella. Hay algo correspondiente a su capítulo 1 que debe declararse, pero sería una confesión grosera, gratuita y antiartística, como la de manifestar en la novela misma que ella es una novela. Le digo, pues, en este prólogo, y es esto: uno, que lo que se detalla en el capítulo 1, las 13 difíciles llegadas de vuelta a casa del personal de la novela, es una maniobra para ejercitar y examinar mis personajes y no ha ocurrido nunca. Dos, que todos se portaron altamente como si supieran que el arte mismo los estaba viendo llegar y comportarse, ¿no? O sea, acá nos está hablando de esta parte de la novela donde va a entrenar a sus personajes antes de que se transformen en personajes. Tiene mucho que ver con esto que hablábamos de Luigi Pirandello, ¿no? La conciencia de los personajes, casi como si fueran actores teatrales que hay que entrenarlos antes, ¿no? Antes de salir a la acción, ¿no? Bien. Quiebre en la narración realista, ¿no? La nota al pie, fíjense, dice, amanece, esto ya es
de la parte que es prólogo, que fíjense, ¿no? Qué nombre, es uno de los últimos. Prólogo que entre prólogos se empina para ver dónde, allá lejos, empieza la novela, ¿no? Y dice, amanece en la quietud de la estancia la novela comparada con una estancia. Una primera ventana se abre, un escalofrío matinal. Fíjense la nota al pie. A veces me confundo por el trabajo simultáneo de ambas y en esta, que es la novela buena, redacto algo del género de mala, ¿no? O sea, claro, porque una ventana que se abre y un escalofrío matinal son descripciones de la realidad, ¿no? Entonces, el propio Macedonio agrega una nota al pie aclarando que esto pertenece a las novelas malas, ¿no? Como cuando se le mezclaban las páginas al principio. Y frío también para el autor ante lo comenzado, lo irreparable y más incierto que hubo para él, ¿sí? Bien. Diálogo sobre los personajes y la vida, esto también en el mismo prólogo dice, es que los haré desgraciados. No, personajes nunca son desgraciados. Yo los he envidiado a todos, aun en los instantes en que clamaban por la muerte. Es que los míos clamarán por la vida. No puedo suponer que personajes inventados por ustedes den prueba de gusto tan desacertado. Me parece que todavía son felices en la novela y ha de ser más tarde que empiecen a pedir vida, pero la pedirán. Esta novela es muy triste, no atisbaré más. ¿Sí? Bien. Una fórmula macedoniana para inolvidar. Esto me parece algo muy, muy importante. Es un fragmento que a mí me encanta y ahora les voy a explicar por qué. Yo creo que voy a ir cerrando con esto. Ya, es el último. Bueno, menos mal, porque ya estábamos pasados de tiempo. Esto me parece muy importante. Fíjense, primero lo voy a leer y después les voy a explicar por qué me parece tan importante, no solo para la obra y para la novela, sino para la propia vida, para la biografía de Macedonio. Dice, el presidente resiste el adiós ante la nada, ante la ocultación eterna de las existencias. Piensa además el presidente con la mente tal vez de un amor que si después de haber estado viendo a la amada no ocurre un gran nuevo suceso, la veremos siempre y con igual sensibilidad que cuando la veíamos antes de morir, porque sin nuevos sucesos no hay olvido, porque no es el tiempo, que nada es, desde la postura metafísica de Macedonio, sino los nuevos sucesos los que debilitan las imágenes de lo pasado. Podría ser una fórmula para inolvidar, sustraerse a nuevos sucesos importantes cuando se nos obliga a dejar de ver a la amada. Ahora piensen esto en relación con la muerte de su mujer, ¿sí? De Helena de Obieta, y el hecho de que ni bien sucede eso, Macedonio da a sus hijos a distintas partes de su familia y se encierra en pensiones y en hoteles a escribir y a no participar más de la vida en la ciudad, ¿no? Es decir, se vuelve una especie de ermitaño, encerrado y estando todo el tiempo solo. Si pensamos en esta forma, en esta fórmula para inolvidar el hecho de sustraerse a nuevos sucesos para evitar olvidar, en este caso, a la mujer amada, bueno, podemos relacionar esta teoría macedoniana, esta fórmula macedoniana, con su propia biografía, con lo que efectivamente le pasó a él, lo cual es muy fuerte y muy profundo, ¿no? Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy. Espero que les haya gustado el planteo estético, vanguardista, rupturista, de quiebre del realismo, absolutamente insólito, inédito, único, y además, bueno, todo lo que estuvimos viendo acá, ¿no? Con mucho humor, con fragmentos que apelan al absurdo, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado la propuesta de Macedonio. Soy consciente de que es una lectura un poco ríspida, una lectura que se hace difícil a veces, pero bueno, espero que lo hayan podido disfrutar desde esta perspectiva, que les hayan causado gracia algunos de los fragmentos. Y cerramos acá, nos encontramos la próxima semana, en nuestra próxima clase, sería nuestra clase número 7, para ver y abordar la obra de Olga Orozco. ¿Sí? Olga Orozco, una gran poeta, escribió principalmente poesía, pero nosotros vamos a abordar una obra de prosa poética, ¿sí?
un libro de relatos que se titula La oscuridad es otro sol, ¿sí? Así que eso es lo que tienen que leer para la semana próxima. Terminamos entonces acá. Nos despedimos de estas clases sobre la novela y nos vamos, salimos del Museo de la Novela de la Eterna y nos encontramos entonces en este taller virtual la semana que viene. Les mando un abrazo muy, muy grande, que estén muy, muy bien.